I don't know what I said. I don't remember. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Ya sabéis que hoy tuvo lugar la primera comparecencia de las muchas que vendrán del expresidente del Partido Socialista Obrero Español y de España, ¿no?, por así decirlo, jefe del gobierno durante 7 años, 7-8 años, el señor Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, ZP para los amigos, pasó durante mucho tiempo como un ejemplar de la no corrupción, ¿no? Se decía que sus gobiernos, a diferencia de los de Felipe González y a diferencia de los de Aznar, no habían estado influidos o invadidos por corruptelas, ¿no? Ahora todo eso se ha visto puesto en duda por una serie de revelaciones, sobre todo de las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero después de salir del gobierno, como conseguidor, ¿no?, como lobista, que es algo a lo que se dedican todos los expresidentes de España, pese a que tienen una asignación muy generosa para vivir como clase media acomodada el resto de sus vidas sin dar golpe, ¿no?, y además con escolta policial. Pero, sin embargo, todos ellos pues se han dado al tema este de trabajar para gobiernos extranjeros, a menudo muchos de ellos enemigos de España, ¿no? No es que nosotros seamos menos enemigos de España, de hecho, de la España actual yo soy muy enemigo, pero está claro que desde el punto de vista de identificar a España como una serie de ciudadanos que pudiesen tener unos intereses geopolíticos o geoestratégicos, está claro que todos estos personajes como Felipe González o Zapatero que se dedican a hacer lobby para Marruecos, pues no están muy a favor de los intereses geopolíticos de la actual España, ¿no? Están más interesados en los intereses geopolíticos de sus carteras, ¿no?, o de sus cajas fuertes, ¿no? Y bueno, ya sabéis que este señor, Zapatero, ha adoptado la única defensa que puede ante la abrumadora cantidad de evidencias, ¿no?, de que tenía un entramado de empresas presuntamente opacas, con testaferros, facturando cosas delirantes a través de su propia familia, ¿no? Una empresa bastante cutre de sus hijas, ¿no?, que se dedicaba a montar plantillas de WordPress. Las plantillas de WordPress es una forma de hacer páginas web de la que es capaz cualquier idiota prácticamente. Pues estos tipos, en vez de facturar los 1.000 euros o los 500 euros que podría suponer para un técnico normalillo el montar una página web WordPress, pues estas tías facturaban a empresas raras, empresas que tenían relación con Venezuela y cosas raras, pues facturaban cantidades de cientos de miles de euros, ¿no? Lo cual, pues presuntamente podría ser calificado como pues un tipo de lavado, algún tipo de esquema de lavado de dinero de alguna procedencia no confesable, ¿no? Bueno, pues digamos que como todo el entramado que se ha empezado a destapar a través de la actividad de la Fiscalía, de los jueces y demás, es tan rico en detalles y tan rico en incriminaciones e indicios, el señor Zapatero no tiene ninguna esperanza de salir de esto limpio, ¿no? Es imposible. Sin embargo, parece abonado a una estrategia procedimental, procesalista, ¿no? La idea de, vale, me habéis pillado con todas esas drogas, pero en realidad, ¿qué es la droga? La droga es un concepto dudoso, porque no hay una definición clara que defina qué es diferente de una sustancia química y un estupefaciente, ¿no? Digamos que está en ese nivel, en ese universo de los abogados, ¿no?, en ese universo de los matices legales, de las cadenas de custodia, de esas cosas que permiten a más de uno salirse de rositas, es decir, no entrar en prisión, pero que no generan la convicción de ser inocente en absolutamente nadie que tenga dos dedos de frente, ¿no? No decimos con esto que estemos en contra de la presunción de inocencia. Lo que tenemos claro es que la evidencia misma de las joyas, ¿no?, que es lo más escandaloso de Zapatero, y yo creo que lo que más daño ha hecho su imagen pública, la evidencia de las joyas de
la señora del Titanic o de las joyas del zar de Rusia o de las joyas de Anastasia, de la duquesa perdida, de los Romanov, que se encontraron en el despacho de Ferraz, es decir, en el despacho de este señor, en la sede del PSOE, al parecer, pues han sido un escándalo, ¿no? Ya solo las imágenes de los pedruscos, ¿no? De esmeraldas y tal. Y que inicialmente el propio Zapatero y su entorno dijesen que eran bisutería, que eran una herencia de la abuela, de su madre, de su mujer, que eso era como mucho 30.000, 50.000 euros, que la gente que veía en eso algo ostentoso no sabe lo que son las joyas. Pues resulta que se ha hecho una tasación que, por supuesto, ha sido filtrada inmediatamente por unos jueces que no dejan de ser, pues, jueces bastante militantes de la España, digamos, contraria a determinadas élites que dentro de la propia España luchan contra otras, ¿no? Y es el caso de las del Partido Socialista. Pues resulta que se filtró que la tasación, la pericial de esas joyas era de 1.300.000 euros, ¿no? 300.000 pesetas, es decir, 300.000 euros, ¿no? Y seguramente sea mucho más, ¿no? Entonces, claro, ante la evidencia de que se cuentan bobadas, mentiras, subterfugios, matices, ¿no? Queda la imagen en todos los españoles de que Zapatero evidentemente tenía algo muy turbio en marcha, ¿no? Porque una cosa es que te acusen de tener sociedades pantalla, testaferros, que son cosas al fin y al cabo difíciles de probar, ¿verdad? A pesar de que haya múltiples mensajes de WhatsApp intervenidos en un móvil de un empresario venezolano donde aparezcan un montón de personas refiriéndose a Zapatero como el eje de todos los favores que conseguían, ¿no? Favores que fundamentalmente, en cuanto a las evidencias e indicios, se circunscriben sobre todo al rescate de una aerolínea venezolana durante el COVID, que tuvo lugar pues, mediante presuntamente la mediación y las influencias en el gobierno del PSOE del señor Rodríguez Zapatero, ¿no? Y eso fue mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, 53 millones de euros, de los cuales se quedaron una buena parte y dicen los indicios o se ha comentado que de esos 53 millones inmediatamente 17 al menos fueron desviados a unas cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Evidentemente huele muy mal, muy mal. Entonces vemos que, bueno, las defensas procesalistas de qué es la corrupción, qué es el tráfico de influencias, es todo muy complicado, no pueden contrarrestar la imagen poderosa de los WhatsApps de unos y otros, hablando de vamos a conseguir la pasta, vamos a hacer una mariscada y gracias a ZP, ¿no? ZP es el que manda y todo esto. Y además las joyas de Anastasia, ¿no? Las fotos de las joyas de Anastasia pasadas por la jeta de todos esos españoles a los que este señor, y ya no digamos los socialistas, a los que este señor le dedicó esa frase que se ha hecho viral con la IA, ¿no? Que le pone las joyas encima, con Zapatero diciendo aquello de que ser socialista es estar dispuesto a dar mucho teniendo muy poco, ¿no? Pues, las joyas de Anastasia hablan muy mal de eso, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, hay que recordar que este señor Zapatero, estando en el gobierno, aprobó un código de conducta por el cual todos los regalos recibidos en el ámbito del empleo público, siendo presidente de España, por ejemplo, debían de ser entregados a patrimonio nacional y declarados públicamente. Y ahora su defensa consiste en decir que todas esas joyas que no estaban en patrimonio nacional, resulta que eran suyas, de un regalo de una visita del príncipe saudí o del rey de Arabia Saudí en 2007. Es decir, que reconoce implícitamente para decir que el delito de contrabando, de registro de las mercancías o de lo que fuese, habría prescrito, porque es de 2007. Pero claro, 2007 estaba vigente un código de conducta que tú habrías violado. Es decir, que no tienen ninguna esperanza la gente que está detrás de Zapatero en defender la honorabilidad de Zapatero, más allá de el evitar una condena penal. Entonces, ¿dónde quedan, verdad, todos esos discursos sobre el rey emérito, verdad, sobre la corrupción de la derecha, diciendo que había que hacer lo que fuese necesario para acabar en prisión con toda esa gente, que daba igual que no fuesen condenados porque ya estaban tachados de la infamia de la corrupción? Pues ahora todo eso, todos esos argumentos se han dado la vuelta y se utilizan por parte de los corifeos y los mercenarios, ¿no?, del Partido Socialista Obrero Español y sus satélites, se utilizan para defender a Zapatero. Es decir, que entran también en la dimensión desconocida en la cual ya no se condena la corrupción, sino que se dice que corruptos son todos y que además, ¿qué es eso de corrupción? Me lo tienes que definir, ¿no? El rollo posmoguosco podríamos decir, o trotskowosco,
de entrar en las definiciones y en las jeremiadas, ¿no? En esas discusiones filosóficas y posmodernas en las que nada es verdad, todo es mentira, o todo es una narrativa, ¿no? Todo es mi verdad o tu verdad, ¿no? Todas esas cosas que dan mal con un código penal en general, pero sobre todo dan mal con la idea de unos principios morales y ya no digamos unos principios políticos relacionados con el socialismo. Porque recordad que el señor José Luis Rodríguez Zapatero en su momento se hizo famoso, cerca ya, por cierto, de la crisis que luego se le llevó por delante, la crisis económica que él negó, pues el señor Zapatero dijo que bajar impuestos era socialista. Ser socialista era bajar impuestos. Lo cual anticipaba, no obstante, otra mierda trosco-wosca, ya lo sabéis, que es la de la teoría monetaria moderna, en la que andan unos cuantos trosco-woscos y gente así besamanos y arrodillados ante neoliberales y mierdas, que esta gente, pues ya sabéis que defiende que no, que solo con la política monetaria ya se puede llevar la paz y la tranquilidad y la igualdad social y el socialismo y la revolución bolchevique y todo, ¿no? No hace falta impuestos, ¿no? Porque en la URSS no había impuestos, claro, pero de momento la URSS no somos campeones, ¿no? Ni somos Estados Unidos para imprimir billetes, campeones. Pero bueno, eso, decían que bajar los impuestos era socialista, lo cual en el marco de una economía de mercado, como es la que, con sus matices, es España, pues estar a favor de bajar los impuestos no puede ser socialista. Estar a favor de bajar los impuestos es estar a favor de los ricos. Y estar a favor de los ricos no es socialista, salvo en el campo de las definiciones trotskowoscas y posmowoscas y fachas, ¿no? Que dicen que ser socialista es ser corrupto. Lo cual, gente como Zapatero y sus lamedores de ojete, pues hacen bastante difícil desmontar, ¿no? Están contaminándolo todo con sus defensas, con sus historias, con sus teorías y sobre todo con esas historias de las que ya hemos hablado largo y tendido, ¿verdad? Últimamente, son esas de los frentes antifascistas, ¿no? Un frente antifascista que incluye un programa político con cero ambiciones, basado exclusivamente en que no gobierne la derecha, ¿no? Que no gobierne Vox, que no gobierne el PP, como único bálsamo, ¿no? Para, o mejor dicho, como vaselina para la violación total de los derechos laborales, sociales, que tiene lugar con los gobiernos que se dicen de izquierdas en este país y en otros del extranjero, ¿no? Donde también se mete el tijeretazo y se dice que es progresista, ¿no? Y dicen que pues, los recortes sociales son socialistas, igual que bajar los impuestos, ¿verdad? Es decir, estamos en un mundo donde se han violado muchas líneas rojas, ¿no? Que dicen a veces algunos respecto a Rusia, pues han roto todas las líneas rojas, las delgadas líneas rojas, si queréis así, para diferenciar neoliberal de progresista, ¿no? Y bueno, se nos decía que no, que otra línea de diferenciación entre los neoliberales, los fachas y los progresistas sería la corrupción, ¿no? Resulta que los fachas son corruptos y los progresistas son limpios como patenas, ¿no? Pero resulta que no es verdad, evidentemente no. Cualquier persona que haya sido medio adulta durante los años 80 sabe perfectamente que el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González pues llegó a extremos muy alocados de corrupción, muy alocados, que no llegaron a dar en prisión con el señor Felipe González porque Felipe González siempre ha estado alineado con los intereses estadounidenses, ¿no? Cosa que el señor Pedro Sánchez, por sus vanidades, sus veleidades y sus necesidades inmediatas, pues no ha sabido hacer o no está haciendo del todo bien, ¿no? Porque él sirve a Estados Unidos, efectivamente, igual que todos los demás socioliberales. Lo que pasa es que él está jugando al peligroso juego de antagonizar con los estadounidenses para parecer progresista y antiimperialista, al final no siéndolo, porque por otro lado les está comprando más armas que nunca, ¿no? Y eso, evidentemente, él espera que una mano lave la otra. Pero me parece que en Estados Unidos quieren adhesión total y le está saliendo regular la jugada, ¿no? De hecho, hay quien dice que los habría desatado a raíz, ¿no? De esta oposición de Pedro Sánchez a pues el señor Trump, ¿no? De hecho, no es algo que sea reciente, porque cualquiera que vea a estas horas, que está ahora mismo en directo, al señor Jesús Tintora y todo el circo de payasos que tiene ahí, con perdón de nuestro amigo José Miguel Villarroya, pues el señor Jesús Tintora lo que tiene ahí es básicamente un circo de tres pistas donde pretende que el Partido Socialista Obrero Español no solo hace frente a la extrema derecha en solitario, ¿no? Es un frente antifascista, Pedro Sánchez, sino que además hace frente a Donald Trump, ¿no? Que básicamente todos los días de ese programa es algo así como vamos a conectar en directo con Alpedrete, donde los vecinos están luchando contra Donald Trump con el apoyo del gobierno, ¿no? Algo así es un poco el mensaje trastornado, ¿no? Que quiere transmitir señor Jesús Tintora, que es un mercenario de tomo y lomo, ¿no? Que ha engañado a mucha gente estos años y siempre ha sido una cadena de transmisión del Partido Socialista Obrero Español, ¿no?
Bien, pues realmente, como decimos, la corrupción del PSOE con la del PP. De hecho, desde cierto punto de vista, los ERES de Andalucía en su momento fue un escenario de corrupción de muchísimo dinero, muchísimo dinero. Es decir, seguramente, dependiendo de cómo hagas las cuentas, es el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de España, ¿no? Por la cantidad de dinero que había en juego, que estaba bajo un control corrupto. En el caso de los ERES de Andalucía, y que ha dado en prisión con algunos de los representantes políticos del PSOE. Y por otro lado, tenemos ahí pues todas estas tramas que en el ámbito organizativo llaman mucho la atención, ¿no? Porque estamos hablando de que, al menos eso pretende Pedro Sánchez, al parecer habría nombrado a 2 secretarios generales de su organización que le habrían salido corruptos. ¡Ay! Le engañaron. Los 2 le engañaron, ¿no? Pobrecito. Entonces, claro, si tus secretarios de organización del partido son corruptos, uno detrás de otro, hay algo en esa organización que es corrupto, ¿no? Que es sistemáticamente corrupto. Y cada vez indicios crecientes de que la idea que sostiene el gobierno y Pedro Sánchez de que es o era totalmente ajeno a las estratagemas de las cloacas del PSOE, pues es difícil de defender, ¿no? De hecho, ahora mismo están jugando los tertulianos del PSOE, los defensores mediáticos del PSOE, a un peligroso juego que es el de atacar a Leire, que es la señora que estaba al frente de las cloacas del PSOE, que se dedicaba a presionar a policías, a jueces, al entorno de esos policías y jueces para que parasen las investigaciones sobre la corrupción del PSOE, ¿no? Y ya ha dicho, ya ha dejado filtrar a través de su entorno o directamente a la prensa, ya ha dicho la señora Leire que ella sabe muchas cosas. Ya ha dicho eso. Entonces, claro, ahora mismo estamos en una situación en la que se van acumulando los incentivos de todos los participantes en todas las corruptelas del PSOE en los últimos años de tirar de la manta. Y como empiecen a tirar de la manta a base de bien, pues ya no solo van a ser las escuchas, los indicios, los jueces fascistas, ¿no?, que les persiguen, sino que va a ser el peso de evidencias abrumadoras del testimonio de gente que dé cuenta no solo de grandes cantidades de dinero en metálico a la sede del PSOE, cosa de la que ya han testificado varios empresarios y varias personas, sino que gente que ha estado al mando de las cloacas del PSOE pues empiece a hablar, ¿no?, de lo que sabía Pedro Sánchez o de lo que no sabía, lo cual puede acabar con Pedro Sánchez en prisión también, ¿no?, o procesado, desde luego. Por no hablar de la posibilidad de que incluso la propia mujer de Zapatero, perdón, bueno, sí, Zapatero también, ¿no?, pero la propia mujer de Pedro Sánchez pues pueda terminar también en prisión, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de todo esto, la defensa que está haciendo es, como digo, tan lamentable de parte de los llamados progresistas que están validando toda la defensa que en su día hicieron los partidarios del PP de la corrupción del PP, ¿no? Y la corrupción del PP, siendo muy extendida, muy generalizada, es evidente que es peccata minuta al lado de que procesen con pruebas a los secretarios de organización, ¿no? Cosa que con el PP no pasó. Y alguno podría decir, ¿por qué a los jueces y los fiscales no les interesaba? De acuerdo, compramos pulpo como animal de compañía. Es evidente que hay las instituciones judiciales y policiales hacia la extrema derecha en este país. Y no porque el PSOE sea víctima de su falta de reformas, ¿no? Porque de hecho Podemos, que ahora hablaremos de ellos, Podemos está diciendo que el PSOE se equivocó al no reformar a fondo a los jueces y policías como ellos le dijeron, vendiendo una mercancía averiada tan grande como la de que es posible reformar el franquismo, ¿no?, el sistema podrido español político que existe, ¿no? Pues no, el PSOE, además, no es que fuese poco eficaz reformando el sistema, queriendo hacerlo, porque nunca ha querido hacerlo. Precisamente porque el PSOE, la confusión principal de toda esta gente, y Podemos incluido, es considerar al PSOE izquierda. El PSOE es un ala guay, o troscobuosca, por así decirlo, de la derecha española. Es decir, el PSOE es pura derecha. De hecho, yo reto a más de uno a que se dé un paseo por algunos pueblos del interior de muchas regiones de España. Por ejemplo, de Lugo, yo conozco casos con nombre, sitios como Lugo, donde en las diputaciones provinciales dominó históricamente el PSOE y donde muchos ayuntamientos pequeñitos, muy rurales, estaban al mando o están al mando de gente del PSOE que si hablamos 5 minutos con ellos, veremos que son gente de Vox, gente de extrema derecha. Pero sin embargo, por motivaciones clientelares, caciquiles, se pusieron en el pecho hace años sus abuelos o sus padres la etiqueta de socialistas o del PSOE, pero que son gente de extrema derecha, gente extremadamente corrupta y que son la base social de buena parte de lo que se llama PSOE. Entonces, bueno, pensar que esos mismos van a reformar la policía para que no esté llena de fascistas o que van a meter mano en la judicatura para que no esté llena de franquistas y de fachas, pues es fantasear
con el absurdo, ¿no? Porque no tienen ningún interés en quitar a su propia gente de allí. De hecho, ya veis que tienen los señores del PSOE como ministro de Interior desde hace 8 años a un señor, el señor Marlaska, que está condenado por torturas. Condenado por torturas y fue propuesto para el Consejo General del Poder Judicial en su momento por el Partido Popular. Es decir, el señor Marlaska, a pesar de ser homosexual y todo ese rollo, es un tipo de extrema derecha y que está cómodamente instalado como ministro del Interior en un gobierno de los progresistas. Entonces, bueno, esto es la realidad, ¿no? Detrás de la ficción. Entonces, cabe preguntarse por qué la gente que dice que se oponía por principios a la corrupción, que decía que la razón por la que apoyaba al progresismo en España era porque eran limpios en contra de los sucios de la derecha, porque ahora utiliza los mismos argumentos exactamente que utilizaba el PP cuando era acusado y acosado por el caso Bárcenas, por el caso Gürtel, y por tanto que surgieron al calor de los gobiernos de Aznar y después de Rajoy. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen tal vez porque tienen miedo, porque son tontos, porque no son conscientes de que incurren en incoherencias. No, lo hacen por una cosa que se llama sectarismo. Sectarismo, ¿no? Un sectarismo del que ya nos hablaron los padres del movimiento revolucionario moderno, ¿no? Entre ellos Lenin, por supuesto, ¿no? Que decían que era algo de lo que había que huir. Las sectas, las facciones y los grupos de favores y clientelares, ¿no? Porque realmente eso era lo que destruye cualquier organización, por más puros que sean sus ideales. Siempre, ¿no? Siempre. Y es difícil, ¿no? De hecho, hay estudios muy serios, sociológicos, respecto a la imposibilidad posible, ¿no? Es decir, hay ideas de que al parecer sería imposible una organización democrática que se autorregenerase y que por lo tanto estamos en un callejón de salida, los seres humanos, por nuestros iguales y todo esto, ¿no? Que es la ley de hierro de las oligarquías, que dice que cualquier organización, por ultrademocrática que sea en sus procedimientos y en sus ideales, acaba siempre capturada por una oligarquía. Es decir, que hay un grupo de líderes que se hacen con un liderazgo carismático y que en un momento dado son capaces, por aclamación popular, de suprimir las cortapisas democráticas y constituir una dictadura, constituir una oligarquía, constituir una secta con poderes, ¿no? Este tipo de cosas son algo que nos persigue y que obsesiona a todos los que defienden la revolución y el progreso, ¿no? De la humanidad, por cuanto, evidentemente, pues tú puedes organizar un Estado, poner al frente del Estado los ideales más altos de la humanidad posibles, ¿no? Como fue el caso de la Unión Soviética, y al final, por culpa de no tener los instrumentos de regeneración y de control suficientes, por tener problemas de sectarismo, de grupitos, de partidos, ¿no? De partidos internos dentro del propio partido, acabas teniendo a gente que no tiene ningún ideal y que lo único que es tremendamente eficaz a la hora de conseguir favores a otros, mantener bajo la obediencia ciega a otros. Y así llegas a una Unión Soviética en 1985 liderada por un traidor como Gorbachev, muy probablemente al servicio directamente de organizaciones extranjeras para tener el propósito firme de destruir la Unión Soviética, ¿no? De hecho, los chinos, al ver lo que pasaba en la Unión Soviética, Deng Xiaoping, creo que se hizo famosa una frase o reflexión suya que dijo que intentar la reforma política antes que la económica era propio de una persona estúpida, ¿no? Decía que Gorbachev debía de ser una persona estúpida, cuando en realidad lo que sucedía es que no había ninguna estupidez en lo que hacía Gorbachev, sino que había traición al Estado, ¿no? Porque solo un traidor al Estado podía poner al frente del Partido Comunista de la Unión Soviética y de su línea ideológica a un anticomunista, como se reveló casi inmediatamente después de la caída de la URSS el señor Yakovlev, ¿no? Que es un ejemplo de laboratorio de lo que es un social traidor, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, a lo que quiero llegar es que todos esos periodistas, todos esos analistas, ¿no? Que defender a capa y espada a Zapatero, haciendo el ridículo de paso, ¿no? Un gran ridículo, defendiendo la corrupción, ¿no? Diciendo, bueno, es que todo el mundo lo hace, ya están en esa fase algunos, ¿no? Diciendo, oye, si van a abrir la caja fuerte de Zapatero y van a encontrar las joyas de Anastasia, habrá que abrir toda la caja fuerte de todos los expresidentes y de toda la gente en el mundo. Y argumentos que no tendrían poder de convicción ni sobre un niño de 10 años, ¿no? Cosas muy tristes, muy patéticas, ¿no? Pero bueno, todo eso se hace por dinero y por favores debidos, ¿no? Esta gente, todos ellos, esos intelectuales del régimen, ¿no? Todos esos progresistas que están en los periódicos, en las redacciones, en las tertulias, ¿no? De programas como el de Cintora, si dijesen algo coherente, no volverían a trabajar para esos medios, ni seguirían recibiendo el dinero que les dan por intervenir en ellos. Y hasta ahí llegan sus ideales.
Y esto, tristemente, ya sabéis que no se circunscribe a estas masas progresistas de gente que dice que, además es muy típico, ¿no? Que es como los periodistas estos que, deportivos, ¿no? Que son del Madrid o que no son del Barça y te dicen que son, no, yo soy del Leganés o yo soy de los Osasuna o yo soy del Getafe, pero al final son del Madrid o son del Barça, ¿no? Pero dicen eso como una forma de presentarse guays, ¿no? Pues hay muchos que en España dicen que son de Izquierda Unida o que son críticos de izquierda o que son soñadores anarcosindicalistas, pero que en realidad trabajan para el PSOE día y noche. Y hay muchos ejemplos, ¿no? El señor Aroca, por ejemplo, un andaluz que trató bastante mal a su exmujer, ¿no? Pues ese señor eh, está ahí en las tertulias de Cintora, día y noche, también en algunas otras, defendiendo capa y espada al PSOE en todas sus mierdas. Y hablando de frentes antifascistas constantemente. Es decir, trabajando para el PSOE de firme, ¿no? Pues bueno, todos esos, todo ese ecosistema mundo trabaja para diputaciones, para congresitos autonómicos, para el propio Partido Socialista Obrero Español a veces, para hacer eventos. Y todos ellos van a hacer el pino puente si hace falta para defender lo indefendible. Y esto nos da una idea, nos se presenta como faros morales, como personas que tienen principios que son innegociables, están mintiendo. Y además, con su mentira, no solo consiguen ganar un dinero, sino que consiguen además contaminar las ideas, los ideales y los propósitos políticos de tanta gente que sinceramente pensaría en el socialismo como una vía a seguir, ¿no? De tal manera que le hacen el caldo gordo, como decía antes, a todos esos fascistas que pretenden desde hace muchos años equiparar las ideas de izquierda en general con la corrupción a nivel económico, ¿no? Claro, es que tú defiendes los derechos laborales porque no quieres trabajar y quieres robar, ¿no? Este tipo de argumentaciones tan básicas y brutales funcionan entre la gente corriente, ¿no? Y hablo de gente corriente, pues no solo del lumpen, ¿no? Que evidentemente al lumpen la antipolítica le encanta y siempre están del bando fascista, ¿no? Y autoritario, o suelen estarlo, ¿no? Como se narra tan magistralmente en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx, ¿no? Un librito, un ensayo político muy interesante, muy poco leído entre la gente que es progresista seguramente. Pero bueno, el caso es que no solo entre el lumpen proletariado, como digo, que es antipolítico y todo esto, y sirve siempre a los intereses populistas de derechas normalmente, y el PSOE sería uno puntualmente, o a veces lo es, ¿no? Sino que hacen el caldo gordo entre los obreros desmoralizados, entre los trabajadores desmoralizados, que llegan a casa con un sueldo que apenas les da para pagar el alquiler, que llegan a casa y luego el viernes o el sábado se van a la compra y ven a evaporarse el sueldo de toda la semana. Esa gente, realmente, los discursos brutales, como este que os acabo de describir, del socialismo, y hablar de los sindicatos, de sindicarse, los derechos laborales, todo para robar. Pues al final, cuando en su fábrica ven que el sindicato no hace nada, o que llegan a acuerdos con el patrón y que luego van a las manifestaciones que dicta el PSOE, pero no hacen ninguna huelga general contra los recortes laborales y sociales que hace el PSOE, pues entonces llega a la conclusión de que efectivamente, tal vez la propaganda de los reaccionarios y de los fascistas es cierta, ¿no? Y puede que ese obrero acabe siendo fascista, ¿no? Y ese es el veneno que inocula a esta gente. Y alguno podría pensar, mal pensado, que incluso puede ser un diseño, puede ser una decisión, puede ser un plan. Desacreditar profundamente las ideas de izquierda a través de los discursos woke, por ejemplo, ¿no? De los trotskowskos, de decir que lo más izquierdista y lo mejor es que la gente sea más pobre, que comas menos carne, que viajes menos, que tengas menos ocio. Todas esas cosas, ¿verdad? Que hacen que poco a poco los pocos trabajadores industriales, los obreros, que van quedando en este país y que podrían ser el sujeto revolucionario que llevase por delante a toda esta gentuza, pues acaben cayendo en todas las luchas culturales y engaños de toda esta gente. Y la defensa a ultranza de Zapatero es otro escenario desmoralizador en este sentido y en esta dirección. Y desde un punto de vista estructural, si queréis llamarlo así, en mi opinión, existe aquí claramente una voluntad de defender a ultranza al PSOE por parte de determinados sectores, ya no solo por el ganar dinero como periodistas o como glosadores del régimen, que evidentemente los periodistas siempre han estado prostituidos, ¿no?, al que les pagase, sino que también hay gente que no es periodista, que no sale en las tertulias y que necesita defender a muerte al PSOE, necesita defender a muerte a Zapatero contra toda evidencia y con independencia de cualquier indicio de su corrupción o presunta corrupción. Y la motivación detrás de esto no es otra que unas cifras que a mí me parecen bastante tristes y apabullantes
y que fundamentalmente yo ya llevo describiéndose en muchos directos ya y muchos programas, y que podríamos denominar el caso de la corrupción generalizada, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de corrupción la gente piensa que alguien hace un contrato falso, alguien hace sobrecostes y se lo lleva calentito, cosas así, más o menos elaboradas, ¿no? Pero hay una corrupción que a mí me parece mucho más paralizadora y mucho más explicativa, ¿no?, de lo que sucede. Porque corruptos al más alto nivel siempre ha habido, ¿no? Y sobre todo en democracias burguesas, y no te digo en monarquías, ¿no? Siempre ha habido. Pero la corrupción que verdaderamente paraliza a este país, la corrupción que verdaderamente apuntala en el poder a los verdaderos granujas que gobiernan en nombre del extranjero, y cuando hablo del extranjero me refiero al imperialismo estadounidense, ya lo sabéis, y que ejercen un control a base de fomentar estas disputas intestinas basadas en el sectarismo del y tú más, pues detrás de todo esto hay un fundamento irreductible, de momento, irreductible de gente que vive de la política. Y no estoy hablando solo de los que se dedican a ser concejales con salarios de dedicación exclusiva y todas estas cosas, los liberados sindicales, de los sindicatos de clase comprados por el PSOE o por el PP o por la COE. No, no. Hablamos de la gente que es funcionaria a nivel eventual o a dedo. No hablamos aquí de los funcionarios en general, ¿no? Que, como decía aquel profesor de la Universidad de La Coruña, que fue muchas veces rector, ¿no?, en muchos años rector, Sora Luce, un tío del Opus Dei, hablaba de una doctrina de la eficacia indiferente. La gente que tiene plaza fija de funcionario, como no tiene riesgo de ser expulsada de la carrera de funcionario, salvo en casos tasadísimos, pues puede ser eficazmente indiferente. Es decir, que no se debe a ningún partido político necesariamente. Ya sabemos que esto no es exactamente así, porque hay sistemas a través de los ascensos que permiten hasta cierto punto meter baza a los partidos políticos también ahí. Pero vamos a ignorar ese aspecto. Vamos a pretender que los funcionarios no son gente corrompida, como pretenden algunos discursos también que están en contra de que haya funcionarios, lo cual significaría hacer más grave el problema al final, porque lo que habrían al suprimir a los funcionarios es meter a personal totalmente eventual en la administración, ¿no? Y eso ya pasó en el siglo XIX en España y seguramente en Latinoamérica sucede algo parecido, o ha sucedido en muchos países, que es la idea de que gobiernan unos y se va todo el cuerpo de funcionarios y contratan a otro nuevo que se pasa otros 4 años esperando en el banquillo cuando el partido al que pertenecen deja de mandar, ¿no? Y eso genera corrupción de todo tipo, por supuesto, porque la gente tiene una perspectiva de estar en el poder con un tiempo muy tasado. Y por otra parte, un control de los partidos absolutamente obsceno, ¿no? De todo tipo de trámites administrativos y cosas que llevan al país al colapso muy fácilmente, ¿no? Entonces, ese modelo que se llamaba el del péndulo, que existía en España, que gobernaban los partidos liberales o los partidos conservadores y cambiaba totalmente la plana de funcionarios de todos los ministerios, ¿no? Y eso era un caos y un disparate y una corrupción garantizada, ¿no? Pero precisamente la corrupción garantizada es cuál es la gente que está puesta a dedo por cargos políticos mediante procedimientos opacos o turbios o directamente corrompidos, ¿no? Y hablamos de procesos que rara vez son suspendidos o atacados por la judicatura porque es muy difícil probar la irregularidad. Depende de que haya gente que esté dispuesta a quemarse viva denunciando a esta gente, ¿no? Gente que ve que no se ha puesto en publicidad una plaza, ¿no? Que dice, oye, yo estoy pendiente del tablón de anuncios y aquí no han puesto nada, y que llega hasta el final, ¿no?, con esas cosas. Y con eso quema muchos puentes, porque la gente que se dedica a denunciar esto, pues efectivamente entra a listas negras, ¿no? Eso existe, a nivel de no vas a ser eventual en tu puta vida en una administración si te dedicas a hacer estas cosas, ¿no? Precisamente por el mecanismo que existe, ¿no? Que es la idea de todos esos grupos políticos en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las comunidades autónomas, que se dedican a contratar asesores, a llenar con eventuales determinados cuerpos y empresas públicas o semipúblicas y entes administrativos y meten allí a los primos, a los hermanos, a la gente más tirada que nos podamos imaginar, pero que esa gente tiene sueldos bastante decentes, ¿no?, para lo que es España. Bueno, o indecentes si se mira Europa, ¿no? Pero bueno, que tienen garantizado un sueldo por poco trabajo, ¿no? Por poco trabajo, mover papeles, estar sentados 8 horas o 4, o algunos ha habido casos, ¿no?, de gente que cobraba esos salarios sin ir siquiera a trabajar. Hubo un caso muy famoso, ¿no?, de incluso de una persona con plaza fija que había dejado de ir a trabajar durante años, ¿no? Pero bueno, eso ya son anecdotarios, ¿no? Son la excepción. Pero bueno, la clave está en que toda esa gente depende de su obediencia ciega al Partido Socialista o al PP o al partido autonómico de turno para seguir currando allí y meter a más enchufados, ¿no? Meter a más familiares, ser bueno y obediente. Y esto la gente puede decir, bueno, pero son 100, son 1000, son 4 casos, ¿no?
Bueno, podemos estimarlo, ¿no? Podemos decir que gente afín al Partido Popular, directa e indirectamente, cobrando de los tratos de favor, de procedimientos poco claros de selección, de nombramiento a dedo, etcétera. Estamos hablando de 600.000 personas en este país que se benefician de la afinidad, de la obediencia ciega al Partido Popular. Se dice pronto, 600.000 personas que comen, cagan, mean y sueñan gracias al Partido Popular y su confianza en ellos y sus familiares. El Partido Socialista, que es menos corrupto, nos dicen, ¿no? Pues tiene alrededor de 400.000 personas viviendo y comiendo, cagando y soñando y meando por el Partido Socialista Obrero Español y su obediencia ciega a dicho partido. A defender que si el partido dice negro, es negro, aunque sea blanco. Que si es de día y dicen que es de noche, que es de noche. Y después de los otros partidos que existen por ahí, autonómicos sobre todo, ¿no? PNVs y cosas por el estilo, Bildus, pues estamos hablando de 150.000 personas, directamente beneficiándose de estos cargos a dedo y eventuales. Si lo sumamos todo, estamos hablando de 1.000.000, más o menos, 1.200.000 personas, ¿no? 1.200.000 personas en este país que representan, pues, un porcentaje dentro de, si mal no me equivoco, ¿no? Un 11% de la población en edad laboral. Es decir, 1 de cada 10 personas en este país depende de la política basura de los partidos políticos para seguir llevando un plato a la mesa. 1 de cada 10. Hasta que acabemos con esta realidad, o hasta que quede totalmente en evidencia, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil romper con este sistema político en España. Muy difícil. Por no decir que imposible. Por eso, y ya pasamos a nuestro amigo Garibaldi, los Garibaldi son mentira también. Porque entre estas cifras también están ellos. Y lo que querían ellos era formar parte del pastel, no cambiarlo, no eliminarlo. De tal manera que, como sabéis, la CNT, una organización que por otra parte no es que me guste mucho, ha hecho un comunicado denunciando las condiciones laborales en la empresa privada del señor Pablo Iglesias. Ya sabéis que este señor iba a saltar los cielos e iba a traer la revolución social progre a este país, iba a acabar con el régimen del 78 y al final su trayecto ha terminado creando negocios privados pagados con donaciones, microdonaciones de los pánfilos que le siguen, ¿no? Y que le pagan las facturas, ¿no? Este tío vive como Dios, pues a costa de los idiotas, ¿no? Que creen en sus chorradas, ¿no? Pues le han montado un negocio privado, sus seguidores, y resulta que este señor, para ganar el máximo posible, pues en esta taberna, al parecer, somete, dice la CNT, a jornadas de 12 a 14 horas diarias a sus camareros y a sus cocineros. Que no les da preaviso de los horarios, que los horarios cambian como les salga del culo a la dirección. Bueno, estas cosas que pasan en cualquier bar de mierda en este país, ¿no? En cualquier empresa de mierda en este país. ¿Y cuál va a ser la defensa de toda esta gente? Pues la misma que estamos viendo del lado del PSOE para todas estas basuras, ¿no? Es que una empresa es muy complicada, a ver si montas tú un bar, ¿no? Alguna cosa así que legitime la explotación salvaje, ¿no? De los empresarios de mierda. Entonces, de nuevo vemos aquí el factor brutal. Y además han hecho un comunicado, dice, comunicado de los trabajadores de la taberna Garibaldi. Y lo hacen a través de una cuenta de Twitter corporativa. La patronal emitiendo un comunicado en nombre de los trabajadores. Diciendo que los de la CNT no tienen ni idea y que quien ha denunciado es una persona que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Están sugiriendo que es una ladrona incluso esta persona, ¿no? Cosas bastante perturbadoras, ¿verdad? Y que se unen, ya sabéis, al caso este que denunciaba el tonto del bote, el Gregory que le habían hecho moving y efectivamente aportaba indicios más que suficientes para considerar que era así, ¿no? Que le habían quitado su propio programa en Canal Red y que le estaban puteando, ¿no? A base de bien, cambiándole el horario, jodiéndole las vacaciones, haciéndole todo tipo de putas para que se fuese voluntariamente de la empresa, ¿no? Una práctica muy habitual entre los empresarios de mierda o los empresarios en este país, que cuando ya no quieren contar contigo porque no están contentos con tu rendimiento o con que no aceptas ser explotado, pues lo que hacen es empezar a joderte, obligar a los otros empleados a negarte el saludo, proponerte un trabajo en la Antártida y cosas por el estilo, para ver si te vas y no te tienen que indemnizar.
porque quieren acabar contigo y que te vayas encima voluntariamente, además reconociendo que el culpable eres tú o algo así, ¿no? Y yo tengo experiencia en eso, porque yo perdí un empleo hace ya bastantes años y me hicieron toda la panoplia de jugadas para intentar que me fuese yo voluntariamente. Por supuesto, me tuvieron que indemnizar y bien indemnizado. Por supuesto que sí. Pero me sometieron a todos los intentos que son humillantes para los trabajadores de encerronas, de críticas y de mierdas para intentar desmoralizarte y que te vayas, ¿verdad? Y esto mismo ahora lo hacen Podemos y toda esta gente. Que están reivindicando, por cierto, también que Ione Belarra está forada y que no puede ser procesada por no sé qué juez por decir no sé qué en redes, acusando de prevaricador a un juez y no sé qué, que eso es otro tema, ¿no? Pero resulta que reivindican ahora los portavoces de Podemos, los portavoces de la taberna Garibaldi, que al parecer ahora los aforamientos están bien. Que ya sabéis que los aforamientos en España significa que los que son políticos electos no pueden ser sometidos a la judicatura normal. Es decir, que un juez que podría juzgarte a ti o a mí no puede ser. Tiene que ser un juez del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de turno. Y son jueces, tanto los del Supremo como los del Tribunal Superior, que no son muy aleatorios, que digamos. Es decir, que dependiendo de qué partido pertenezcas, puedes tener bastantes más números de librarte que si te tocase un juez aleatorio por ahí. Y eso es lo que reivindica la señora Ione Belarra y su entorno. Que ella es aforada. Cuando estuvieron años los de Podemos, diciendo que eran una vergüenza los aforamientos y que iban a eliminarlos, que era corrupción, que era una vergüenza, que era la casta política. Y ahora lo reivindican ellos. Y hay gente que como Focas lo aplaudirá, igual que aplauden a quienes defienden la corrupción del PSOE. Y todos ellos dicen que son la izquierda y la extrema izquierda en este país, cuando son la basura más infecta que pueda echarse a la cara a uno, porque lo que se dedican es a traficar con una mercancía por la que han muerto y han luchado muchas buenas personas y muchos valientes obreros en la historia. Y la están arrastrando por el fango, arrastrándola por el serrín del fondo de un bar de muertos de hambre al que quieren reducir la izquierda histórica en este país. El proyecto del 15M fue un proyecto para destruir totalmente y hasta los cimientos la izquierda en España. Y lo han conseguido. Enhorabuena. Habrá que construir cosas mejores, ¿no? Aquí siempre saltará el típico listo de turno que nos dirá que claro que sí, que somos muy campeones, que opinamos muy bien, pero que ¿dónde está nuestro partido de nuevo tipo y de vanguardia, ¿no? Proletaria. Ojalá tuviésemos el tiempo, ¿verdad? Ojalá tuviésemos los medios. No es el caso, ¿no? Pero desde luego convendréis conmigo que el diagnóstico que hacemos aquí es el correcto. Es el correcto. Hay que eliminar a esta gente, hay que quitarla de en medio. Tiene que desaparecer, tiene que ser expuesta, tiene que ser masacrada a los ojos de la población. Hay que hacer una crítica sin matices, una crítica sin piedad de estas organizaciones social traidoras. Ni frentes antifascistas ni hostias. Esta gente debe de arrastrarse hasta el agujero más profundo y no salir de ahí.